Muchas gracias a los tres por las exposiciones. Espero que os hayan gustado, os hayan resultado útiles. Ahora vamos a abrir el diálogo, turno de preguntas, nada más que hacer dos comentarios, por lo menos respecto a la Universidad Politécnica. En el programa aparecían 10 minutos dedicados a ello, pero voy a resumirlos en 3, sobre todo porque dentro de la universidad tenemos la Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación, la OTRI, como ha mencionado varias veces Pascual, que existe en todas las universidades, y dentro de algunas de las actividades de esta oficina hay dos básicamente muy ligadas a lo que estamos hablando. Una, tema protección de resultados, patentes, registros, etcétera, y podéis, por lo tanto, acudir a ella para toda la información que necesitéis, preguntas al respecto. Hay 4 personas ahí dedicadas. Allí al fondo tenéis a una de ellas, Norma. Ana, no sé dónde está, ha salido un momento. Ana está ahí. Pues Norma y Ana son parte de ellas para que les pongáis caras a aquellos que no las conozcáis. Y, por lo tanto, dudas que podéis tener vía correo electrónico, personalmente, etcétera, todo lo que queráis. Y luego otra parte es el área de creación de empresas. Había alguien por aquí, antes estaba Aristides y tal, pero creo que ahora ha salido. Bueno, el área de creación de empresas dedicada básicamente a esto que ha comentado hace un momentito Carlos, de apoyar todo lo que es asesoramiento, etcétera, para iniciar una spin-off de la universidad. No voy a dar mucho detalle como patentado aquí, porque las formas son las que ha comentado Pascual en su intervención, o sea, no hay ninguna cosa distinta. Lo único, pues, deciros que tenéis asesoramiento, o sea, todo el asesoramiento a la hora de redactar la patente, etcétera, esas cosas que quizás son las más difíciles para vosotros, tenéis ayuda por parte nuestra, ya sea directamente a través de nuestros técnicos o con la colaboración de alguna gente con la que trabajamos. Y respecto a los costes que supone o no supone, en principio tenemos un presupuesto dentro de la universidad para ayudar a la protección de resultados de investigación, con el cual contamos para ayudaros en esas ideas que podéis traer, que en principio casi todas suelen encajar en los criterios que tenemos para al menos hacer esa patente prioritaria inicial, ¿no? Luego ya PCT, extensión y demás, pues forma parte de un interés mucho más claro a encontrar ya a alguien casi que esté interesado en comercializar, no solo, como decía Pascual, que eso hace falta en cualquier caso para incluso la prioritaria, una posible vista de explotación, sino ya para otros pasos lo que pedimos ya es una localización de algún, llamémosle, cliente o alguna empresa, una industria que presente su interés en poder explotar aquello. No hace falta ya contar con un contrato de licencia para dar el salto a la PCT, pero por lo menos sí que aparezca algún socio industrial que conozca la tecnología y muestre su interés, ¿no? Ya digo que ya los detalles más del día a día o particulares, pues estáis invitados a llamarnos, a venir a vernos, a mandarnos un mail y preguntarnos todas las dudas que tengáis en particular para proteger resultados aquí en la Universidad Politécnica. Yo, como no quiero robar tiempo de las preguntas que podéis tener, que espero que sean unas cuantas, pues vamos a iniciar un turno de preguntas para cualquiera de nosotros a partir de ahora. Supongo que convendrá identificarse, ¿no? José Miguel Soriano, de la Escuela de Ingenieros Agrónomos. Yo querría solicitar una aclaración al doctor Segura, que no sé si lo he entendido mal, y en el primer punto de su explicación, pues comentaba que en algún momento legalmente se podía solicitar por parte del examinador, o al menos eso he entendido yo, un prototipo o muestra del producto que se está comercializando o que se iba a comercializar. No sé si ha sido así, pero mi pregunta es, en el caso de patentes y sobre todo electromecánicas, ¿eso puede ocurrir? No, eso la verdad es que no es descabellado porque ha ocurrido en el pasado, pero en un pasado ya muy lejano, que en electromecánica, en las oficinas de patentes, en algunas, como la de Estados Unidos, se obligaba a llevar un prototipo. Pero no, ahora la verdad es que las oficinas de patentes no entran nada más que descripciones escritas en papel o online y secuencias, pero nada físico. No hace falta llevar nada de ese tipo. Y lo único material que a veces hay que llevar es una muestra de microorganismo, pero no a la oficina de patentes, sino a una entidad de depósito, que en España hay la colección española de cultivos tipo, que está en la Universidad de Valencia, donde yo estudié.
aunque es fundada por un vasco, y allí se guarda el microorganismo según el Tratado de Budapest, pero no hay que llevar nada más. Bueno, muchas gracias. ¿Puedo hacer una pregunta a la mesa? Porque quizás alguien esté interesado en saber si hay exactamente la diferencia entre startup y spin-off, que son dos términos que se usan mucho. Bueno, no sé si tú, Carmen, quieres decir. Aquí la verdad es que es una pregunta con trampa, ¿no? Bueno, no con trampa, pero la definición yo también me gustaría, estaría interesado en tenerla. Y además es que, de hecho, esto trae consecuencias, ¿no? Cuando uno evalúa las instituciones, las universidades o cualquier otra cosa de clasificación, número de empresas creadas, llamémosle de forma general, ¿no? No hay una definición como tal y, de hecho, en muchas de las encuestas que tenemos que participar, por ejemplo, la encuesta Rezotri, que es quizá una de las más conocidas, nos tienen que adjuntar un párrafo de 10 líneas, por lo menos, para decirnos qué metamos ahí y, aún así, no sale homogénea, ¿no? Pero, de alguna forma, de hecho, yo a esto no lo hubiera llamado startup, a lo que habéis visto lo hubiera llamado spin-off. Más bien un spin-off sería aquello en la que se crea como consecuencia de una tecnología producida en la universidad, que es el caso que habéis visto, o sea, produce una tecnología como consecuencia de una investigación en la universidad, se ha patentado, además es el caso, digamos, ideal, ¿no? Y además participan profesores y estudiantes de la universidad. O sea, eso sería la definición ideal, yo diría, de spin-off, o sea, tecnología creada en la universidad, patentada además, y en la que participan profesores y investigadores de la universidad. Si ocurre otra cosa diferente a eso, por permitirme la generalidad, podríamos decir que es una startup. Por ejemplo, si no es una tecnología que se ha producido en la universidad, pero hay unos estudiantes que crean una empresa y pues, se apoyan del área de creación de empresas, etc., a eso, por ejemplo, sería más bien una startup. Pero insisto en que no existe una definición exacta del término, pero bueno, eso se acercaría. Bueno, ¿alguna pregunta más? Oye, allí. Hola, ¿qué tal? Soy Erno de la Escuela de Navales, de Ingenieros Navales, y mi duda es con respecto al registro de la propiedad intelectual y las patentes. No veo muy claro qué implica una, qué implica la otra, si son compatibles las dos formas, si a la hora de investigar antecedentes lo que esté registrado en propiedad intelectual también interviene, aparece en alguna parte como referencias previas, o bueno, esa es mi duda básicamente. Gracias. Bueno, son cosas completamente distintas. En realidad, de entrada, el registro de la propiedad intelectual no es más que un mecanismo de crear una prueba fehaciente de que en una fecha determinada una persona o varias personas físicas o jurídicas han dejado allí depositada una información que solo será utilizada en caso de que haya un conflicto de autoría. Y allí lo que se deposita, pues desde luego no forma parte del estado de la técnica porque no es de acceso público. Pero es que además son obras de creación, no son invenciones. Entonces, la Oficina de Patentes, pues lo que concede son patentes, teniendo en cuenta el estado de la técnica, que es la información accesible al público, no lo que hay en el registro de propiedad intelectual. Y, bueno, es un mecanismo y protege invenciones que no son obras de creación. Es completamente distinto. Aparte de que Oficina Española de Patentes y Marcas no hay más que una y no tiene sucursales, aunque sí que en las comunidades autónomas, en virtud de la ley de patentes, hay centros donde se pueden presentar solicitudes, que cada vez se usa menos porque la OEPM favorece mucho e incentiva el que se presenten de forma electrónica. Y, sin embargo, el registro de la propiedad intelectual, yo creo que hay uno en cada capital de provincia, por lo menos. Hola, soy Gonzalo Bertodano, de la Escuela de Ingenieros Agrónomos. Habéis hablado bastante del tema de los tiempos, de cuánto publicar y presentar la solicitud de patente. Mi duda es, ¿el momento de publicar es posterior a la presentación de la patente o posterior a los 12 meses en que se mantiene en secreto la patente, antes de los 18 meses, ¿no? Antes de la publicación? Bueno, es lógico que hay con tantas fechas y tantos conceptos. Una reivindicación, que al final va a ser lo que se va a juzgar si es válido o no, tiene siempre una fecha de solicitud
o fecha de solicitud efectiva, que puede ser una fecha de prioridad, que es en la fecha en la que se juzga la validez. Por ejemplo, la novedad y la actividad inventiva. Entonces, ese estado de la técnica para esa reivindicación, todo lo que ha sido hecho al público antes de esa fecha. Por lo tanto, a efectos prácticos quiere decir que no puede haberse hecho accesible al público nada antes de presentar la solicitud prioritaria para esa reivindicación o la solicitud definitiva para esa reivindicación. Eso significa, en la práctica, que a efectos de publicación lo que cuenta es cuando la publicación es accesible al público. No hace falta demostrar que el público ha accedido, sino que ha sido accesible. Para una revista de las tradicionales, de las que nos llegaban solo en papel, pues es cuando la revista llega a la biblioteca. Pero con ahora los mecanismos que tenemos de difusión en Internet y así, pues hay que ir con mucho cuidado. Y aprovecho para advertir que los editores de revistas científicas son gente muy poco seria, que te dice que tu artículo no saldrá hasta dentro de un mes en Internet y te sale a la semana siguiente. Y cuando ha sido ya hecho accesible al público, ya es irreversible. Y vete a pedir responsabilidades. Hola, mi nombre es Judith Gómez, del Centro de Biotecnología y Genómica de Plantas. Exactamente en este momento salió una pregunta que no tiene nada que ver con las otras que tengo aquí, pero la pregunta, si yo tengo una solicitud de patente, pero la patente aún no se ha concedido y sale el artículo, ¿estaría bien que salga entonces un artículo un mes luego donde aparece la solicitud, aunque esa patente no haya sido concedida aún? ¿O se viola allí el...? No se viola nada. Es decir, la publicación del artículo, por lo que entiendo, es posterior a la solicitud de patente. A la fecha de solicitud, o llamemos fecha de prioridad, porque es lo más normal, que sea la fecha de esa prioridad. No hay ningún problema. Pero incluso es deseable a veces que la solicitud prioritaria y la publicación sean próximas en el tiempo, la publicación posterior. Lo digo porque en mi experiencia, por ejemplo, llegan profesores que tienen mucha prisa en patentar porque se va a publicar. Bueno, les decimos, ¿cuándo se va a publicar? ¿Dentro de 3 meses? Vale, tenemos tiempo suficiente. Preparamos la solicitud, pero no la presentamos porque resulta que esos 3 meses se pueden convertir en 1 año, en 2 años, porque habían apuntado a Nature y después han ido bajando y la publicación no era tan inminente como parecía. Y es bueno cuando te acercas a una empresa acercarte con un artículo publicado que dice que aquello es buena ciencia y por lo tanto que detrás aquella invención tiene un soporte real, y con una solicitud de patente anterior a la publicación, pero fresquita, es decir, que esté cerca de esos, que tenga 30 meses por delante, para entonces darle tiempo a la empresa a tomar decisiones. Porque si te acercas a negociar con una empresa cuando ya estás muy cerca del final de los 30 meses, tienes una negociación contra reloj que es contraproducente. Ahora sí, tengo 2 preguntas, básicamente. Una, en la Oficina Española de Patentes, ¿puede uno presentar una patente en inglés o es en español, ¿no? Es el oficial. Me lo imagino. Y no tengo absolutamente ninguna experiencia en patentes, pero lo poco que he escuchado es que uno no puede patentar un gen. Así, porque sí, porque es un gen. En nuestro caso en particular, que es una solicitud de patente, ha vuelto a nuestro grupo de trabajo y aparece allí una especie de oposición por parte de una patente concedida en los Estados Unidos, en donde no se patenta un gen, se patentan 1.200 genes, las secuencias están allí,
con mi poca experiencia, esto sería una patente que no es válida, pero en este momento estamos que no sabemos cómo jugar esto. Es un tema especial este de los genes. De entrada, decir que los genes no son patentables no se puede decir. Hay que matizarlo. Yo lo que he dicho es que hubo problemas de aplicabilidad industrial cuando Craig Venter, trabajando en el National Institute of Health, que a lo mejor es esta que te refieres de los 1.200 genes, bueno, pues él presentó una solicitud de patente por más de 1.000 fragmentos de genes que habían sido secuenciados por el método que utilizaba a base de cDNA complementario, o sea, de DNA complementario o cDNA, que significa que el organismo lo utilizaba para algo, pero no tenía ni idea de para qué. Entonces se crearon unos requisitos de aplicabilidad industrial especiales para genes que son muy estrictos. No se puede decir que un trozo de ADN sirve como sonda, porque es como decir para cualquier cosa, cualquier pedazo de gen sirve, o que un animal transgénico sirve como alimento para otros o cosas por el estilo. Entonces hay que buscar una aplicabilidad que sea creíble, que sea sustancial, etc. Pero en principio sí que se puede, es decir, el requisito de aplicabilidad industrial aplicado a fragmentos de ADN o de genes, pues digamos, se cumple si sabes la función que desempeña ese gen. Pero ese es solo uno de los requisitos. Para que una reivindicación sea válida, ha de cumplir todos los requisitos. Entonces, otro requisito que ha creado problemas con los genes, y eso es una decisión reciente y que prefiero no entrar aquí ahora, si no sería monopolizar mucho el debate, es el de la novedad. O sea, a partir de qué momento algo que es accesible, porque es un producto natural que está accesible al público, tiene o no novedad. Y eso se ha cuestionado recientemente también. Y es un tema muy particular el de la novedad en productos naturales y específicamente en productos de ácidos nucleicos. Es un tema muy, muy particular. La verdad es que se está dando un paso a ser más restrictivos de lo que se era hace unos años. Hace unos años cualquier cosa, si no se había descrito, aunque hubiese sido accesible, tenía novedad. Después hay otros requisitos, es decir, que hay que cumplirlos todos. Es un tema muy particular de patentes en biotecnología. Le dedicamos mucho tiempo en el módulo de biotecnología del curso avanzado. Aquí no tenemos tanto, lo siento. Se explica muy bien en la página web de la EPO, sí, donde dice Patenting in Biotechnology. Bueno, yo soy ingeniero de caminos, he sido profesor asociado de la Politécnica durante muchos años. Yo quería hacerme una idea de conjunto, bueno, en este caso sería un poco sobre el sector de la construcción. Es decir, si uno tiene una idea pues, sobre un proceso constructivo o sobre un determinado sistema, si nosotros patentamos en España, en Europa, es decir, si no se tienen fondos suficientes, a lo mejor es mejor no patentar, porque al final no lo acaban copiando los chinos, los japoneses. Es decir, ¿qué fondos hay que tener cuando uno tiene una idea sobre lo que sea para que realmente estés protegido tu idea a nivel nacional? Pues no solamente las multinacionales, sino los que tienen fondos para poder soportar las tasas de las patentes a nivel mundial, el pobre no tiene ninguna posibilidad, ¿qué? Si no está asociado al capital, ¿no? Y quisiera tener una idea, por ejemplo, de esto a nivel nacional o a nivel europeo o a nivel mundial. Si uno tiene una idea, que puede ser genes o un tema de la construcción o el tema que sea, ¿de qué dinero estamos hablando? Y luego, para acceder a la patente y luego, digamos, para mantener y que... Porque también me imagino que habrá un mundo de listos que cuando dejas de pagar habrá uno que esté al tanto para dárselo a la multinacional, porque no has tenido, se te ha pasado el plazo de pagar. No, tener una idea económica un poco de qué estamos hablando, ¿no? Yo hablo solo de tasas. Otras cosas, además de las tasas, no... Pascual, tú has mostrado una transparencia muy rápidas. Bueno, una patente nacional en España, pues estamos hablando que con
El informe sobre el estado de la técnica, si se quiere examen, pues entre 1.000 y 1.500 euros en España. Si hablamos de una patente europea, para aproximadamente unos 6 o 7 países pagando anualidades durante unos 8 años, estamos hablando de unos 30.000 euros. Bueno, esas son cantidades, son tasas. Otra cosa es la cantidad adicional que te pueda, que tenga que pagarse a la gente de la propiedad industrial que te hace la tramitación, la redacción de la patente, etcétera. Yo hablo exclusivamente de tasas, lo que las oficinas de patentes cobramos. El sistema de patentes ya hemos dicho que es un sistema territorial y el territorio es un Estado. Entonces, ella ha hablado de las tasas de las oficinas de patentes, que son una parte importante, pero no suele ser la más importante. Hay una parte que es la que se refiere en 2 de mis diapositivas, que es lo que típicamente cuesta redactar una solicitud prioritaria con ciertas garantías, y tú lo que pagas ahí es un trabajo de un profesional. Es independiente, no hay nada que, digamos, que influya al campo de la técnica. Da igual que sea construcción, que sea química, que sea mecánica, que sea electricidad, da igual. El campo de la técnica da igual. Al final, un profesional te cobra por el tiempo que dedica y la calidad que sus honorarios. Ahora, es cierto que el sistema de patentes, pues después implica otros profesionales. Aquí en España uno puede presentar solicitudes españolas, él solo, solicitudes europeas, solicitudes PCT, que puede transformar después en europeas, pero cuando vas a otro país, como por ejemplo Estados Unidos, tienes que ir de la mano de un agente de patentes norteamericano, que tiene sus honorarios, y también pues, tendrá trabajo que hacer y cobrará por eso. De manera que es cierto, el sistema de patentes es caro y se va un poco de las posibilidades de un individuo corriente. Entonces hay que buscar siempre a alguien que esté interesado en él. Y bueno, es un sistema que a veces, dadas las circunstancias de que uno no tiene ese, digamos, soporte financiero, o porque se dan las circunstancias de que a lo mejor el sistema de patentes es un poco incierto y no es el más adecuado, yo siempre digo que hay una aproximación que es perfectamente válida en muchas circunstancias, y es la de pasar olímpicamente del sistema de patentes, es decir, invertir en desarrollar el producto, meterlo en el mercado, invertir en publicidad todo, no patentar absolutamente nada y aplicar la lógica de que el que golpea primero golpea 2 veces y take the money and run. Es decir, que ya vendrán después los demás. Eso es una aproximación que a veces es la mejor. Hola, soy Beatriz de Arquitectura. Mi pregunta es respecto a los plazos. Tengo entendido que los 18 meses se pueden reducir si justificas que tienes, por ejemplo, una lectura de tesis. No sé si es así, como una especie de procedimiento de urgencia. Uy, no. A ver, lo de la lectura de tesis es que se pueden hacer lecturas de tesis confidenciales. En algunas universidades se hacen. A mí me sorprendió mucho la primera vez que me lo explicaron, pero la verdad es que se hace. Es decir, que solamente los miembros del tribunal con un compromiso de confidencialidad tienen acceso al texto completo y no se hace una lectura pública de todo y no se hace un depósito de todo. Se tachan las partes que se consideran que no son accesibles a la gente que puede ir a la secretaría de la facultad o de la escuela a ver la tesis. Pero eso no afecta para nada digamos, a cómo funciona el sistema de patentes. Los 18 meses aquí han salido solo como, digamos, el tiempo desde la fecha de prioridad o desde la fecha de solicitud en su caso, en que se publica la solicitud. Se publica a los 18 meses. De hecho, puede ser un poco más tarde porque a veces se espera a tener el informe del estado de la técnica y aquí hay oficinas que son más puntuales, como el PCT. La oficina europea publica a veces la solicitud, aunque no tenga el informe del estado de la técnica, que lo publica después.
La OEPM en algunos sectores se retrasaba y ahora ha habido una modificación jurídica por la que pueden publicar a los 18 meses, que es algo muy deseable porque si no tienes ahí una cosa que está oculta, pero no tiene nada que ver los 18 meses con los problemas de autodivulgación que tengan los inventores, ¿eh? Bueno, en cuanto al caso particular de la universidad, la de la lectura está confidencial, que yo sepa no forma parte. De todas formas, los 18 meses no debería preocuparte, como he dicho. Es decir, que basta con que haga la solicitud prioritaria. Antes, ojo, el depósito de la tesis además no es el día de lectura de la tesis, hay que tener cuidado de cuándo se hace pública esa tesis, ¿no? Porque hay fecha de depósito y demás. Antes de ese día, y ya no hay que esperar los 18 meses para poder leer la tesis o no. O sea, tú vas a la oficina de patentes, bueno, nosotros vamos, porque es otra aclaración que hay que hacer. Se presenta la solicitud prioritaria y al día siguiente puedes depositar públicamente esa tesis y ya estaría protegida. Es que mi pregunta va más en el sentido de que para leer la tesis tienes que tener un artículo o una patente. Entonces, ¿en qué momento tú solicitas la patente y puedes hacer la lectura de tesis una vez solicitada? Bueno, la normativa de tesis no me la sé excesivamente bien, pero bueno, pues el artículo JCR, la nueva normativa obliga a una serie de valores de ese tipo, ¿no? No me acuerdo si pone solicitud, si pone patente y si pone patente de explotación. O sea, habría que ver en qué condiciones pone en esa solicitud. Otra aclaración también respecto, ya digo, no sé la normativa y no te puedo dar respuesta exactamente a lo que pone la normativa, si vale con una solicitud o no. Otra cosa que me olvidé decir antes, aquí en esta universidad todas las patentes las presentamos con examen previo. Pascual comentaba que en España es opcional. En la Universidad Politécnica todas van con examen, por distintos motivos que pensamos que le da más valor a esa solicitud y queda mejor protegida, ¿no? Y entonces no hay solicitudes sin examen previo. Lo digo pues si la normativa pone presentadas con examen previo, eso sí cumpliría, ¿no? Otra cosa respecto al tema de costes, que antes se ha preguntado y demás, las tasas, bueno, las patentes que nosotros tramitamos son patentes de la universidad, es decir, también lo ha comentado antes Pascual, que esto forma parte de leyes y de reales decretos. Actividad inventiva desarrollada dentro de la universidad como forma o parte de la actividad laboral es de la universidad. En caso de estudiante de doctorado, pues eso se regula por los propios estatutos. En el caso de la universidad, bueno, tenemos varios. Actualmente, aquellos que tengan becas oficiales, ya al firmar esa beca oficial se comprometen a esta cesión de resultados. Al resto, al hacer esa misma cesión, ya forman parte, como ha comentado antes Pascual, como si fueran personal de la universidad y por lo tanto se les trata de igual manera. Eso quiere decir que la invención es de la universidad, el propietario es la universidad y los autores son los que son, como comentaba él. Esto implica pues, luego los posibles beneficios de regalías y demás, que también comentaba. La normativa que tenemos aplicada figura 50% autores como mínimo y 50% universidad. Digo como mínimo porque del 50% de la universidad luego existe siempre, pues en función de cada caso, un reparto, ¿no? Pero como mínimo, el 50% de las regalías irían directamente a los autores y siempre, hasta en la actualidad, en todos los casos que están aplicando, son más del 50%, ¿no? Pero bueno, lo que pone la normativa es eso. Y los costes, por lo tanto, las universidades públicas en estas solicitudes prioritarias no tenemos tasas. Las tasas que comentaban Carmen son las tasas generales, que las universidades públicas están exentas de tasas en varios de esos pasos, ¿no? Y en el caso, como comentaba antes, para las PCTs, quedan reducidas también en dinero. En cualquier caso, esas no se imputan directamente a los inventores. Esas corren parte del presupuesto de la universidad, al menos hasta las solicitudes prioritarias, como decía antes. O sea, el coste de los inventores sería cero, hasta esa solicitud de PCT y demás, en la cual ya, dependiendo de los casos, pues se trata de una u otra manera. Pero el coste que existe pues, con los técnicos propios de nuestra OTRI, como técnicos con los que podemos trabajar en agentes y demás, es parte de ese presupuesto que cuenta la universidad para la protección de los resultados. Era un poco con respecto a tu pregunta, que te exigen cuando vas a hacer la lectura de tesis tener ya una solicitud de patente. Estamos hablando todo el rato de publicaciones de solicitudes, pero es que tú en el momento en que solicitas la patente tienes un número de solicitud de patente que se te da y ya tienes ahí el documento. No se ha hecho público, pero tú ya tienes ahí un documento, una solicitud de patente que tiene un número de solicitud de patente que te ha otorgado la Oficina Española de Patentes y Marcas. Tú eso ya lo puedes presentar y al día siguiente leer la tesis. O sea, que estamos hablando todo el rato, cuando hablamos, por ejemplo, de información tecnológica, estamos hablando siempre de solicitudes publicadas, pero en el caso que tú dices es que tú ya tienes unos derechos desde el día y el momento y la hora en la que tú presentas la solicitud de patente o que la presentes. Sí, buenos días. Mi nombre es José Antonio Alcobendas. Bueno, en mi caso, nosotros hemos desarrollado durante 2 años un sistema de gestión para determinado sector. Entonces, cuando hemos ido, bueno, además forma parte de mi tesis, demostrar que ese sistema funciona.
Cuando hemos ido a patentarlo, nos han aconsejado, al tratarse de un procedimiento, que lo asimiláramos a un producto. Al final hemos decidido desarrollar una aplicación para dar forma a ese sistema. Ese desarrollo va a tardar en torno a 12 meses. Entonces, mi pregunta es sencilla. ¿Cuándo sería aconsejable la presentación o solicitar la patente? Pues la respuesta es muy sencilla. No se puede presentar la patente hasta que no está redactada. Y entonces, si el sistema se está desarrollando, un método tiene los problemas que hemos visto de hacer valer los derechos, y muchas veces es cierto que un método se transforma en un sistema para transformarlo en un producto, ¿no? Y ese producto puede implementarse en un soporte informático o alguna cosa, depende de la... Entonces, hay que hacer el desarrollo del sistema, y cuando esté desarrollado y se pueda redactar la solicitud, entonces se presenta. Lo que sucede es que yo antes no haría público el método, puesto que a veces hacer público el método significa desvelar ya la invención o quitar la actividad inventiva. Sí, tenemos un problema añadido. No me he explicado bien. El sistema está desarrollado mediante además normativa ISO 9001 y 14001. El sistema es público. El sistema no lo hemos publicado. Además, bueno, también no puedo publicar JCR hasta que no haya realizado la solicitud de patente. Pero el problema lo tenemos que al desarrollar esa aplicación, ese software, para poder dar uso al sistema, nos puede llevar un plazo de 6 a 12 meses. Entonces, ¿debemos esperar a tener completamente desarrollado el software o existen fórmulas para poder hacer la solicitud de patente sin haber desarrollado completamente ese software? Bueno, ahí ya la respuesta es depende. Hay que mirar el caso, porque a veces, una vez planteado un procedimiento o un método, la implementación, digamos, para un experto es algo inmediato, algo evidente, que no quiere decir que sea trabajoso. Es decir, en el sistema de patentes no se preocupa cuánto cuestan las cosas, sino si las cosas son nuevas y si son obvias. Hemos visto, por ejemplo, en los ejemplos que he proyectado yo, que había reivindicaciones de Computer Program que decían simplemente Computer Program para la realización del método de la reivindicación 1, que comprende los medios de computación adecuados para implementar los distintos pasos del procedimiento. Y ya está ahí. No, es decir, en las patentes no hay que presentar programas acabados, no se presentan listados, no se presentan obras de creación que se protegen después por derechos de autor. Entonces, depende. Si resulta que el sistema para un experto, a partir de la descripción que ya tenéis, es inmediato, aunque lleve trabajo, pues ya se podría presentar la solicitud. Todo depende. Hay que estudiarlo con detalle. Y desde luego, si se puede hacer así, quizás os convenga hacerlo, porque a lo mejor puede haber otro que esté haciendo cosas parecidas y existe el riesgo de que lo patente antes. O que lo divulgue, yo qué sé. Es que no se parece nada las solicitudes de patentes relacionadas con software a lo que es un programa con su código fuente y ejecutable que después se depositan en el registro de la propiedad intelectual. Son cosas muy distintas. Gracias. De nada. Hola, buen día. Mi nombre es Marcio Sevilla, yo soy fisiólogo del ejercicio de la UEM, de la Politécnica, y mi pregunta estaba dirigida a la Oficina de Marcas y Patentes, ¿no? Y era en referencia a lo que yo tengo entendido que existen convocatorias de esa oficina para, por así decirlo, apoyar lo que es los costos o sufragar los gastos y costos de lo que son las patentes y esto, ¿no? Entonces quería saber cuándo son las fechas de estas convocatorias y tener un poco más de información al respecto, ¿no? Sí, conseguimos una partida presupuestaria para subvencionar los costes de tramitación de patentes en el extranjero en el año 2006. Desde entonces estamos ofreciendo este tipo de subvenciones. Entonces,
Desde entonces hasta ahora se han concedido subvenciones para la tramitación de patentes fuera, o sea, para subvencionar los gastos de traducción, los gastos de solicitar una patente de una empresa española europea o de una patente PCT. Y desde el año pasado lo que hemos hecho también es abrir otra línea de subvenciones para pymes, vía nacional. Es decir, ahora lo que hay es las pymes, no las universidades, las pymes pueden acceder a una línea de subvenciones para tramitar patentes en España y además, por otro lado, ya pymes, no pymes y universidades pueden acceder a subvenciones para tramitar patentes fuera de España. Lo que pasa que en esas tramitaciones de patentes fuera de España también hay un porcentaje que favorece más a las pymes con respecto a las empresas que son grandes. Entonces, este año, a pesar de la crisis, tenemos ya otorgado la partida presupuestaria. Lo que pasa que por los problemas, por ciertos problemas administrativos, las subvenciones suelen salir siempre en el mes de abril y probablemente este año salgan en el mes de mayo. Entonces, estad pendientes en nuestra web, aparece toda la información. La tramitación se puede hacer toda online. Y la verdad es que son unas subvenciones que cada vez tienen más éxito, porque en los primeros años, a pesar de la difusión que hacíamos, teníamos que devolver dinero al Tesoro, porque no aplicábamos todo el dinero que teníamos concedido, pero ya no, ya gastamos todo el dinero y al final lo que hacemos es un poco prorratear para que a todo el mundo le toque algo. Entonces, estad pendientes porque lo normal es que a finales de abril o mayo tengáis la información en la web. En cuanto a aclararte simplemente ese punto, como en el caso de las universidades, somos las universidades que presentamos las patentes, normalmente estamos pendientes y en cuanto se solicitan de la que hay tramitación internacional y cuando hay una ayuda, en ese caso, repercute en los que han corrido con los cátedras. Pero vamos, la universidad todos los años obviamente estamos atentos de estas ayudas que comentaba Carmen. ¿Alguna última pregunta? Nos hemos alargado un poquito, pero creo que merecía la pena. ¿Dónde? Allí. Hola, buenas. Soy María José de la Escuela de Ingenieros de Caminos y querría que el doctor Segura me matizara, por favor, el tema de la viabilidad o no de patentar un software. En sí, ese software, ¿qué tendría que incluir o cómo tendría que estar matizado o enfocado para ser posible su patentado? Bueno, esto es un tema complejo y además no es homogéneo, es decir, que en Estados Unidos y en Japón y otros países no hay ninguna excepción a la patentabilidad de computer programs. En la oficina europea la ley dice que no son patentables y solo una interpretación muy estricta de la ley y en el caso de que haya efecto técnico, pues lo hace patentable. Entonces, pues ha de haber carácter técnico, es decir, este software pues, tiene que tener algo que es muy delicado en la oficina europea, me refiero, ha de superar el requisito de carácter técnico, ha de haber algo que vaya más allá del funcionamiento normal del aparato, porque no tiene carácter técnico simplemente por el hecho de que se utilice un ordenador. Y después ha de cumplir todos los demás requisitos de patentabilidad. En la práctica, eso significa pues, que normalmente alguna invención de software conlleva un método. El método no es normalmente dependiente de ningún lenguaje de programación, sino que se describe como un algoritmo que puede implementarse en cualquier tipo de programa. Y después hay también reivindicaciones de computer program y, si es posible, algún dispositivo que implique ese programa, pues todo eso se tiene que tener en cuenta. Pero la verdad es que es un tema delicado porque se presentan muchas solicitudes de software que su mayor problema es falta de actividad inventiva. Es lo que decía con estas reivindicaciones de business method, se hacen cosas que son obvias una vez conoces los aparatos, actividades económico-comerciales, actividades de algún tipo que no tienen carácter técnico porque
ni actividad inventiva. Es un tema bastante complejo. Uno de nuestros módulos avanzados es precisamente dedicado a eso por gente especializada que se dedica a ello. Y bueno, pues es complejo el tema en sí y es complejo las diferencias entre las distintas oficinas de patentes. Que he mencionado la norteamericana y la europea, pero la española también tiene sus peculiaridades, porque tienen interpretaciones distintas, no porque sí, sino porque la ley española tampoco coincide en su texto con el convenio de la patente europea. Es un tema muy complejo del que yo no soy especialista. Bueno, pues si no hay ninguna pregunta más, pues sí, una allí, perdón. Hola, soy Brisa del CBGP y quería haceros dos preguntas. La primera es si una spin-off puede ser creada por investigadores que no sean investigadores principales o profesores en la universidad. Y la segunda, si las ideas o desarrollo tecnológico que se ha creado en un laboratorio de investigación básica se utilizan en una spin-off y esos investigadores no forman parte de la misma, ¿cómo se puede reflejar su coautoría? ¿Es la patente la única vía? Gracias. Bueno, respecto a la primera pregunta, la respuesta es sí. Ahora aprovecho que está Elisa, Elisa y Iván. ¿Cómo? Y Aristides ahí. Es que antes, cuando os he presentado, no estabais. Ellos tres que están ahí detrás son del área de creación de empresas y cualquier consulta específica podéis acudir a ello, ¿no? Pero bueno, la primera pregunta, la respuesta es sí pueden formar parte. Y la segunda es que, en el fondo, no voy a decir que no tiene nada que ver, pero vamos, una cosa es una empresa y otra cosa es una patente. Bueno, cuando uno patenta algo, que esa patente es de la universidad, si ha resultado de la actividad de investigación dentro de un grupo, como es el caso que comentabas, esa patente será de la universidad. La universidad puede licenciar esa patente con cualquiera que reúna determinadas características, ¿no? Y cualquiera de estos es un spin-off. Este spin-off, pues, en realidad solemos tener, pues prevalece si hay un spin-off que surge, pues intentamos a través de ellas comercializar las patentes frente a otras alternativas. Pero bueno, que podría venir Repsol y podría venir una spin-off, ¿no? Es decir, que se le hace un contrato de licencia entre una empresa, que es un organismo con ánimo de lucro que se quiere crear privado, y la universidad, que es pública, etc. Y ahí hay un contrato de licencia. O sea, que como la invención los inventores de la patente y los autores seguirán siendo lo de la patente, o sea, aunque no participen en la spin-off. Es como si licencias esa patente a Repsol, tú no trabajas en Repsol, no pasa nada, tú sigues siendo autor de una patente que es de la universidad. Y luego, si hay regalías, etcétera, pues repercutirán en los inventores igualmente que en cualquier otro caso. Sí. Yo quería decir, ya que estamos con una mayoría de doctorandos y ya que ha salido la expresión inventor principal, que en mi experiencia, para redactar una solicitud de patente, yo quiero tener como inventor de contacto normalmente al doctorando y no al inventor principal. El inventor principal suele ser muy senior y no tener tiempo, estar ilocalizable y, lo que es más grave, no conoce los detalles, tanto como el doctorando que los ha hecho. De manera que, por muy principal que sea, es mucho más práctico redactar con el que realmente ha estado haciendo los experimentos, que además suele tener más tiempo libre y puede venir y estar al lado del que está redactando. Y además es bueno redactar con un único inventor de contacto, porque si no recibes inputs de varias personas. Si ese inventor de contacto hay algunos detalles que necesita aclarar con otros inventores, que haga él de intermediario y le recoja los detalles si tú tienes un único interlocutor. Bueno, pues creo que ahora ya no hay más. Pues nada, agradeceros a todos la asistencia, espero que os haya gustado la jornada, que hayáis aprendido y sacado partido de ella, y agradecer también a los tres ponentes que han intervenido su presencia aquí. Muchas gracias a todos.